Esto es el Tercer Impacto, un evento casi apocalíptico que ocurre en la película que cierra el anime de Neon Genesis Evangelion. A simple vista es raro, y la primera vez que lo ves te deja perdido, incluso con el contexto en mano, porque, sí es una locura completa, pero lo que más me gusta de ella es lo muy bien que funciona gracias a la combinación de sus elementos. Ya vamos a hablar de eso. En el medio audiovisual, ya sea animado o como sea que se presente, hay muchos momentos que quedan marcados en la historia de una obra, momentos que definen a sus personajes o que definen situaciones memorables, como el Joker volando ese hospital en El Caballero de la Noche, o Peter lanzándose un segundo tarde para salvar a Gwen, o Walker y su equipo en Spec Ops: The Line descubriendo que le dispararon fósforo blanco a una base de refugiados. Ya saben, gajes del oficio. Todos estos momentos son importantes, ya sea por el impacto o por la impresión. Pero hay otros cuya combinación de elementos es única, y he podido presenciar en escenas como, ya hemos dicho, la del Tercer Impacto, que tienen algo en particular y muy a su favor: el contraste. El contraste es un concepto que ya has escuchado en la pintura o en el arte visual. Conceptos como brillo o luz o la diferencia de ambos en algún punto en la pintura y dibujo es donde este concepto toma lugar la mayoría de veces. Pero de forma más general, y para explicar bien mi punto, podemos ver al contraste como la combinación de dos o más elementos que, a pesar de que normalmente no irían de la mano con una diferencia notable, logran hacer una convergencia entre ambos al punto de causar una atmósfera y sensación interesante, teniendo cuidado de no caer en un plano, digamos, anticlimático. En el medio audiovisual, este contraste se logra de muchas formas, desde lo conceptual, lo visual y hasta lo que escuchamos. Y algunas veces no la notamos a la primera, pero hay otras en las que es muy evidente. Vamos a ver algunas de estas. Little Miss Fortune es una aventura minimalista que trata sobre una niña que emprende un viaje al irse de casa. Es una historia muy particular, tiene elementos interesantes como la constante toma de decisiones, el ayudarla a completar ciertas cosas en el camino, la cuarta pared que se rompe constantemente cuando el narrador se dirige con su extraña voz hacia mí. Todo tiene un aura muy inocente y Miss Fortune tiene una personalidad bastante bien conseguida. Logra de alguna forma verle el lado bueno a todo lo que le sucede, porque en realidad no es consciente de lo que pasa a su alrededor, pues porque es apenas una pequeña. Pero empezamos a sentir que algo anda mal rápidamente. En el camino suceden cosas raras, el narrador habla de cosas siniestras, y estamos persiguiendo a un zorro antropomorfo. Creo que la cosa pierde sentido un poco rápido. En un ritmo adecuado todo se vuelve un poco bizarro y no todo es lo que te pintan, porque en realidad esta pequeña alma está expuesta al mundo y no sabe que en cualquier momento le puede suceder algo. Hace unas horas estás leyendo su diario con dibujitos, viendo cómo relata que su madre le tiene poco o nada de amor. Entonces te das cuenta que una niña se está enfrentando a cosas siniestras y cosas de la vida que en realidad no puede entender. Y esto es realmente oscuro, y su arte visual es un tanto engañoso, pero magnífico. Usar una combinación de tales elementos es brillante. Le das toda una vuelta a una idea añadiendo elementos que pueden contradecir lo que se ha visto, pero que de alguna forma funciona. La inocencia de Miss Fortune y las cosas que siente, a pesar de ser una niña, se adaptan perfectamente al entorno sombrío que se está atravesando. Otro muy buen ejemplo que se me ocurre es Spec Ops: The Line. Dioscript en su análisis a esta entrega decía que su contexto y todo el desarrollo de su historia es una manera muy hábil de deconstruir las principales obras del género bélico. Con una visión sobre la guerra bastante asentada en el medio y con la idea de que el concepto de la misma en el videojuego no podía ir más allá de divertirnos pegando tiros a diestra y siniestra.
Spec Ops tiene una jugabilidad genérica. Es divertido cubrirte y ver que con una buena puntería lograste derribar al desgraciado de turno a 20 metros de distancia, pero la idea de Spec Ops no es divertirte, al menos en su historia. Está constantemente diciendo que eres un monstruo y que todo el mundo estaría mejor de no haber venido a cumplir la misión. Le da vida a su mundo cuando ves que todas tus decisiones en realidad sí pueden tener consecuencias realmente graves. Puede resultar difícil de avanzar en el mismo y realmente hace bien lo que se plantea: incomodar al jugador. Son pocas las entregas que realmente tienen la capacidad de lograr eso. Contrastar la jugabilidad y el contexto en el que los sucesos ocurren para hacerle lograr entender algo al jugador. Ahora bien, en el medio en el que no se interactúa mucho con lo que vemos, creo que lograr cosas similares se logra de una manera espectacular. Lo he visto en algunas películas, lo he visto en series animadas como animes, y en estos últimos he logrado presenciar momentos interesantes. Hay mucha obra original allá afuera, con ideas auténticas y un uso particular de los recursos. Ya he hablado de BoJack Horseman en un video anterior, y cuando lo hice recuerdo haber mencionado que algo muy interesante de esta serie es cómo en este mundo tan surrealista pueden verse cosas con las que todos podemos sentirnos identificados. Todos estos colores, todas estas criaturas realmente están en un mundo no muy diferente al nuestro. Hay lecciones de vida, se tratan temas realmente relevantes como los relativos a problemas sociales y, claro, la miserable vida de nuestro protagonista. La forma en la que se desarrolla esta historia y todas las situaciones, realmente sentimos que todos estos personajes tienen un sentir más humano de lo que podemos imaginar. A pesar del color y el brillo de la luz de Hollywood, todos buscan la felicidad o la plenitud que tanto les cuesta encontrar. Me gusta cómo funciona todo esto. Puesto junto, todo es colorido, pero a la vez es muy sombrío si miramos a profundidad lo que ocurre dentro de estos mundos. Y, hablando de colorido, a mediados de los 80, un tal Hirohiko Araki crearía una de las obras, en mi opinión, más auténticas y originales que he presenciado. JoJo's Bizarre Adventure es bastante peculiar, tiene un estilo de dibujo único, una base en su contenido con referencias bastante interesantes, personajes increíbles y una identidad muy diferenciada de otras obras. Me gusta el despliegue visual de JoJo's y no leí el manga, así que me voy a limitar a comentar el anime. En su animación se hace un juego interesante con los colores. En ciertos momentos todo el color se cambia súbitamente y las paletas que normalmente vemos adquieren tonos más variados, dándonos imágenes con una aura casi psicodélica, como apuntando a lo surreal de cada situación que se vive. Porque no es como que se llame Bizarre Adventure porque sí, y estos detalles visuales son casi un sello característico de la obra. Y en la parte 4, llamada Diamond is Unbreakable, llevan a otro nivel el uso de colores que se le da a este mundo. La ciudad de Morio tiene una estética muy diferente a cualquiera que hayamos visto en la obra. El cielo es amarillo, el pavimento es verde, todos se visten con colores extravagantes y vivos. Es bien sabido que cada una de las partes de esta historia tiene su propia esencia, y a esta en específico se le da una personalidad visual bastante única. Juega muy bien con lo que hemos visto y no es como que no me guste la temática mafiosa de Golden Wind o el surrealismo hilarante que supone la trama de Battle Tendency o el gran viaje de Stardust Crusaders. Pero la estética de la parte 4 es algo que se queda ahí para hacerte saber que, hey, estás en Morio ahora mismo. Todo es raro, todo es impredecible y puede pasar cualquier cosa. Hasta ahora he hablado de obras que contrastan sus elementos jugables y narrativos, como ocurre en Spec Ops o Little Miss Fortune, o muchos otros que no mencioné. Luego me incliné al contraste visual y contextual con BoJack Horseman, para luego mencionar cómo la obra de JoJo's juega con sus colores en muchas de sus situaciones para darse identidad a sí misma. Ahora bien, abrí este video mencionando el tercer impacto en Neon Genesis Evangelion, y es que esta es una de esas escenas que me impactaron la primera vez.
porque la forma en la que funciona es fascinante y no es la única en su tipo. He explicado que el paralelismo entre ciertos conceptos de la obra tienen su propio contraste, y aquí hay toda una idea detrás de lo que está pasando. Hay un apocalipsis en curso, la gente se está muriendo de miedo y estás viendo a personajes que se están convirtiendo en... Sus caras son de terror mientras Rey 3 toma las almas de todos y Shinji se encuentra en una de esas situaciones características suyas, y el remate que le da el toque único a esta obra es su música. Mientras Shinji está recordando una discusión con Asuka en la cocina de su apartamento, pierde el control, y mientras el tercer impacto comienza, este tema empieza a sonar en el fondo. Le da un aire muy nostálgico y muchas sensaciones salen a relucir mientras todo esto sucede, y Shinji, como de costumbre, está cuestionándose el valor que ven los demás en él, el valor que ve él mismo en sí. Todos están presenciando su fin y emana un ambiente de despedida de la mano con un despliegue visual muy bien logrado. Hay otros momentos similares, como cuando Asuka enfrenta a Arael y este entra en su mente, o cuando Shinji tiene a Kaworu en su mano y debe tomar la decisión de terminar con su vida, pero ninguno genera tanto impacto como este momento. De verdad te da a entender que algo se está terminando, hay quienes se están redescubriendo, otros están aceptando su destino y otros ni siquiera terminan de entender qué es lo que sucede, pero el fin es el mismo para todos. En otro de mis animes favoritos, My Hero Academia, sucede algo similar en dos momentos importantes. Cuando Deku debe salvar a Eri, llega un momento en el que ambos se ven y ella se lanza al aire con la confianza de que Deku la atrapará. Y en el fondo escuchamos Might, un tema suave y nostálgico a la vez que habla sobre el heroísmo y el valor de la unidad para conseguir la fuerza y aumentar la esperanza. El mismo que suena en la película del mismo anime, Heroes Rising. Aquí, Deku debe sacrificar su poder y su sueño para lograr vencer al villano de turno, que resultó ser de los más fuertes a los que se había enfrentado hasta ahora. Decide unir fuerzas con su rival a sabiendas del sacrificio que suponía, y cuando está a punto de lanzar un ataque combinado contra el villano, llega el silencio. No escuchamos nada, el terreno romperse ni los quejidos de esfuerzo de los personajes. Vemos todo lo que sucede mientras esta canción suena en el fondo con un despliegue de animación sublime. Momentos así nos dicen de una gran forma que algo importante está sucediendo. Me estás recordando de alguna forma la grandeza de la determinación de estos individuos, me estás recordando su valor. Me estás haciendo saber que están haciendo algo importante por los demás, que realmente estos tipos son unos héroes. Pero aún falta una de las mejores escenas que he presenciado hasta ahora. Ufotable, estudio que animó Demon Slayer, hizo un trabajo soberbio en todos los aspectos y realizó una de las mejores escenas que he visto y que probablemente muchos hayan visto. Mientras Tanjiro está peleando contra la Luna Menor 6, Rui logra recordar las enseñanzas de su padre para ejecutar una técnica de espada poderosa y toma el valor para defender a su hermana y recordarse a sí mismo su misión. Mientras recuerda el valor de los suyos y declara cómo es que su justicia estará por encima de todo mal para poder lograr cumplir con su cometido. Me gusta cómo está estructurado este momento porque, además de que esté animado de una forma sublime, como muchos otros momentos que ya he mencionado, podrías poner música de pelea o música tensa, pero el contraste que le da la tonada nostálgica a este tipo de momentos nos da a entender que esto no es solamente un tipo que le está cortando la cabeza a un demonio, o un par de sujetos que están derrotando a un villano, o un simple fin del mundo. Es enmarcar un momento importante,
es personificar un crecimiento, una forma de decirnos que este es un momento único. Estos momentos o formas de expresar ideas, formas de darle personalidad a una obra son fascinantes y vale la pena ver cómo es que están construidos. Y me gusta cómo funcionan y la sensación que logran transmitir. Quizá esté usando un concepto equivocado para explicar esto, pero creo que se entiende. O eso espero.